Continuamos en sanidad física y hemos estado observando, hermano, cómo hay algunas condiciones que se necesita saber para recibir ese milagro que estamos esperando. No basta solo con hacer oración, necesitamos también convertirnos. Necesitamos entender que la enfermedad y el sufrimiento no son de parte de Dios, sino fue producto del pecado, porque por el pecado entró la muerte. Hemos visto cómo ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, puede utilizar algunas cosas que no nos agradan, puede utilizar el sufrimiento para nuestro mayor bien. Hemos estado observando cómo nos va aconsejando Él, qué tenemos que hacer en esos momentos de angustia, en esos momentos de tribulación. Nos ha ido enseñando a qué tenemos derecho, cuál es el papel que Jesús juega en la redención, qué papel juega Jesús a la hora de sanarnos y de salvarnos. El día de hoy, hermano, vamos a ver cómo la sanidad y la salvación están muy relacionadas. Y es que cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio tanto por nuestra salvación como también por nuestra sanidad. Y muchas veces hemos enfocado nuestro punto de vista en el milagro de la salvación, pero salvación solo es una parte del regalo sin precio que Jesús compró con su sangre, y la sanidad, hermano, también es parte de la redención. Es un momento para que nos preguntemos hoy qué significa la redención que trajo Jesús. Es que el precio del pecado es muerte, nos dice San Pablo, y cada vez que pecamos, el precio debe pagarse con sangre. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a los israelitas que usaran los sacrificios de animales para pagar por nuestros pecados, pero cuando Jesús murió en la cruz, Él fue el máximo sacrificio y su sangre pagó el precio por nuestros pecados. Por lo tanto, hermano, el término redención se refiere al trabajo de Jesús en la cruz, que pagó por todos nuestros pecados y curó todos los efectos del pecado, incluyendo la enfermedad. Yo te invito hoy a que saques tu palabra en el Salmo 103. El Salmo 103, versículo 3, nos dice que Dios perdona nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades. Mira cómo el perdón y la sanidad son inseparables, son como los dos lados de la misma moneda. Antes de que Jesús sanara al hombre paralítico, hermano, ¿te recuerdas que en el Evangelio existe aquella escena donde 4 personas llevaban a un hombre paralítico que bajaron por el techo? Jesús perdonó sus pecados. En el ministerio de Jesús, tanto el perdón como la sanidad son esenciales. Y también Santiago 5:15 nos dice a nosotros que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Nos dice Santiago, qué texto tan lindo. Observa, hermano, que la oración de fe dice que va a sanar al enfermo y va a provocar el perdón de pecados, y es la misma oración la que produce tanto salvación de pecado como sanidad de enfermedades. Por eso es que nuestra iglesia utiliza ese sacramento de unción por los enfermos. Y es que cuando nos confesamos nuestro pecado, fiel y justo es el Señor para perdonarnos y limpiarnos de toda impureza. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para salvación es una palabra griega, sozo,
La palabra sozo, que se utiliza para salvación, se puede traducir ya sea como salvación o como sanidad. Y hay dos versículos en los que se utiliza esta palabra, y eso está en San Marcos 5:34. Ahí Jesús sanó a aquella mujer con problema de flujo de sangre y Él le dijo, tu fe te ha sanado. Y antes de que Jesús subiera al cielo, también le dijo a sus discípulos, el que cree y se bautice será salvo. Y la palabra que utiliza ahí es la misma palabra sozo, que significa salvación y significa sanidad. Y estos dos versículos, tanto de San Marcos 5:34 como de San Marcos 16:16, tienen la misma palabra, la palabra sozo. La palabra se traduce como sanidad cuando le dijo a la mujer hemorroísa, y en San Marcos 16:16 esa palabra sozo se traduce como salvación. Y entonces, hermanos, sozo contiene dos significados poderosos. Si ignoramos parte del significado en cualquiera de estos contextos, perdemos parte de lo que los autores del Nuevo Testamento están tratando de decirnos. Y es que esta palabra se encuentra en la Biblia y se debe traducir tanto como sanidad como salvación. Y vamos a ver solo algunos otros textos para ver esa palabra sozo. En San Lucas 17:19, cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno de ellos regresó a darle las gracias y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Mira, hermano, cómo esa palabra sozo se puede traducir como salvado y como sanado. También aquel texto de Hechos 2:21, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y será sano. Mira, hermano, también San Pablo nos dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos y sanados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y también en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, Dios quiere que todos seamos salvos y sanos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Mira cómo San Pablo le escribe a Timoteo y nos dice que la voluntad de Dios es que seamos salvos y que seamos sanos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces, hermano, si incluimos todo el significado de la palabra sozo en las traducciones, vamos a descubrir algunos pasajes poderosos de sanidad. Y es que Jesús está tanto en el negocio de la salvación de las personas como también en sanarnos a nosotros del pecado. Y su título Salvador del mundo también significa sanador del mundo. Hoy, hermano, yo te invito también a que saques tu palabra en Isaías 53, del 4 al 5. Es un texto que ya hemos observado, donde Isaías 700 años antes nos dice a nosotros que Jesús llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y es que la sanidad tiene una parte igual a la de la redención como el perdón de nuestros pecados. Isaías enfatiza este hecho en esa profecía maravillosa sobre el Mesías, y la palabra de Dios dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo,
y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Cuando Isaías dice aquí que Jesús llevó nuestras enfermedades, él utiliza una palabra en hebreo, nasa, que se usa en Isaías 53:12, para decir que Jesús llevó el pecado de muchos. Y en este tiempo se predica sobre Jesús que lleva nuestros pecados en la cruz, pero pocas personas predicamos la verdad que Jesús también llevó nuestras enfermedades cuando murió en la cruz. Y hermano, Él llevó nuestra tristeza, llevó nuestro dolor, llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados en la cruz. Es que Jesús murió en nuestro lugar y llevó todas las enfermedades en su cuerpo. Jesús es nuestro sustituto, pues por sus heridas nosotros también podemos ser sanos. Y San Mateo también, capítulo 8, 16 y 17, ahí San Mateo va a reportar muchas sanidades que llevó a cabo Jesús y él la explica de esta forma, tomando en cuenta ese texto de Isaías 53. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mira cómo lo dice San Mateo. Jesús llevó nuestras enfermedades una vez y no hay necesidad que nosotros también las llevemos de nuevo. También San Pedro va a citar a Isaías, ese texto de Isaías 53, y mira cómo San Pedro nos dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida habéis sido sanados. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo lo dice Primera de Pedro 2:24. San Pedro pone la promesa en el tiempo pasado, que quiere decir que ya ha sido sanado. Hace 2000 años que fuimos sanados y ese precio ya fue pagado. Ahora todo lo que tenemos que hacer es reclamar lo que es verdaderamente nuestro. Satanás ya no tiene derecho de poner enfermedad en nosotros. Hermano, tú puedes ser sano. Así nos lo dice la palabra. Es que es por las heridas de Jesús, por esos azotes, que somos sanos. Esos azotes que Jesús tomó sobre su espalda fueron tan dolorosos. Los soldados romanos dice que lo amarraron a un poste y le dieron 39 latigazos con esos chicotes para la tortura, y ese látigo de cuero tenía varias extensiones a las que le ponían vidrio. Imagínate, hermano, un látigo que en sus puntas tenían vidrio, tenían piedras filosas y pedazos de metal. Ese látigo literalmente arrancaba la piel de la espalda de Jesús, y para cuando terminaron esos latigazos, su espalda debe haber parecido como una carne de hamburguesa cruda. Jesús pasó por este dolor y pasó por la humillación, por nuestra sanidad. Así que no es el momento para pensar que es un asunto secundario lo que hizo Jesús. Al sufrir Jesús un dolor tan grande, hermano, Jesús pagó un alto precio para comprar nuestra sanidad y nuestra salvación. Esa sangre que derramó Jesús en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Esa sangre que derramó Jesús cuando ese látigo estaba pegando en su cuerpo también pagó nuestra sanidad y liberación. Y esas dos partes, tanto la salvación como la sanación, son partes esenciales de la redención que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Como cristianos, cuando celebramos la Santa Misa, lo hacemos para conmemorar lo que Jesús logró en la cruz.
Y ese vino es la sangre que Él derramó, que fue para la remisión de nuestros pecados. Y el pan representa y es el cuerpo que fue molido para nuestra sanidad física. Así, San Pablo le dice a la iglesia de Corinto que algunos estaban enfermándose y aún muriendo porque estaban tomando la comunión de manera indigna. Y es que cada cristiano formamos parte del cuerpo de Jesús. Si una parte del cuerpo está dolido, el cuerpo completo está dolido. Y cuando nosotros, hermano, asistimos a la comunión, ya somos parte de ese cuerpo de Cristo. Y como Jesús quiere que todo su cuerpo esté sano, la comunión es una manera poderosa de tocar el poder sanador de Jesús. Hermano, recuerda que los sacramentos son la principal fuente de gracia y ahí en la Eucaristía nosotros podemos ser sanos, hermano. Si nosotros creyéramos que el cuerpo y la sangre de Jesús están ahí, ¿qué sanidad tendríamos? Tanto en el alma, en el cuerpo como en el espíritu. Pero hoy en día algunos no recibimos sanidad porque no entendemos completamente el significado completo de la redención que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y es que Jesús pagó el precio tanto para nuestro perdón como para nuestra sanidad. Pero algunos solo tienen fe para recibir perdón por sus pecados. Es como si Dios nos hubiera dado a la iglesia un árbol de Navidad con muchos regalos debajo de él. Pero algunos de nosotros, hermanos, solo escogemos abrir el regalo de la salvación y Dios ha proporcionado la sanidad para todo creyente, pero algunos dejamos el regalo de la sanidad debajo del árbol sin abrir. Hermano, es tiempo de abrir todos los regalos de Dios. Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 14, nos dice: sáname, Señor, y quedaré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Mira, hermano, qué oración tan linda la del profeta Jeremías. Y es que como no se ha predicado la sanidad tanto como la salvación, la fe para tener sanidad no se ha encendido en muchos corazones. Pero yo creo, hermano, que todo esto va a ir cambiando en la medida que nosotros los católicos vayamos predicando también que Jesús no vino solo a predicar, solo a enseñar, sino que también vino a sanar y vino a liberar. Yo creo que la iglesia va a ir experimentando milagros de sanidad mayores que nunca cuando nosotros creamos que Jesús nos vino a sanar y nos vino a liberar. ¿Qué necesidad tenemos de acercarnos a Jesús ahí, especialmente en la Eucaristía? ¿Qué necesidad tenemos de creer que que la misión de Jesús fue anunciar buenas noticias, pero también vino a sanar a los que estábamos heridos en nuestro corazón, vino a vendar nuestro corazón herido, vino a liberarnos de la cautividad y la opresión que el enemigo, hermano? Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús es el nuevo Adán, el que a través de la gracia nos va devolviendo ese plan original de ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Recuérdate que nosotros nacemos sin gracia. Nosotros no nacemos con gracia, no nacemos con los dones preternaturales, ya no nacemos con el don de la inmortalidad, con el don de la integridad y con el don de la impasibilidad que evitaba que fuéramos a enfermarnos y que fuéramos a sufrir. Hermano, nacemos ya
sin la contemplación infusa, nosotros no podemos ya ver a Dios con nuestros ojos materiales. Eso sí lo podía hacer Adán y Eva. Y Jesús es el nuevo Adán. Jesús, hermano, fue ungido para traernos a nosotros la salvación, para traernos buenas noticias, para decirnos que Dios es nuestro Padre y que en Él, gracias a su sacrificio, hemos sido justificados, hemos sido sanados, hemos sido liberados. Es un momento para que nos acerquemos a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso. Ahora nosotros podemos acercarnos a ese lugar santísimo, gracias a los méritos de Jesús, gracias a la sangre de Jesús, gracias al sacrificio de Jesús, somos sanos, somos salvos. Se nos ha dado la gracia, hemos recuperado la gracia a través del bautismo, donde nosotros nos hundimos en los méritos de Cristo y hemos sido ungidos con el poder del Espíritu Santo, también nosotros, para poder realizar esa obra redentora de Jesús, para poder proclamar obras nuevas, para proclamar esa misericordia de Dios, para mostrarles a las personas que Jesús está vivo, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, para hacer lo mismo que Jesús hizo, predicar, enseñar, sanar y liberar. Jesús nos ha enviado a nosotros para que hagamos el bien que Él hizo y para que liberemos a nuestros hermanos que están atados por los vicios, atados por los enemigos. Hermano, Jesús vino a liberarnos de las obras del mal. Jesús vino a deshacer las obras del diablo y por las llagas de Jesús somos sanos, somos libres. Hoy es un momento, hermano, de apropiarnos de la sangre de Jesús, de creer que el paquete completo es sanidad, pero que también es liberación y además salvación. Es un momento, hermano, de acudir a Jesús, es un momento para reconocer que cuando somos débiles, el Señor manifiesta todo su poder en nosotros. Si solo creyéramos que Jesús vino también a darnos sanidad, hermano, habrían más milagros. Hoy es un momento que le pidamos a Jesús que nos cubra con su amor, que nos sane, que nos libere. Hoy es un momento de apropiarnos de las llagas de Jesús, de la sangre de Jesús, del poder de la cruz, del poder del nombre de Jesús y la intercesión de María Santísima. Nosotros, hermanos, tenemos derecho también a la sanidad, y si muchas veces no recibimos esa sanidad, es porque nosotros no creemos que Jesús cargó con nuestras enfermedades, con nuestros dolores y pecados en la cruz del Calvario, y por sus llagas somos sanos. Por eso hoy, hermano, lleguemos a Jesús. Hermano, y la mejor manera de estar cerca de Jesús
ahí con Él para recibir nuestra sanidad. Es la Eucaristía, hermano, es ahí en donde Jesús nos redimió a nosotros ahí en la cruz del Calvario, hermano. La Eucaristía es la renovación del sacrificio de la cruz. La Eucaristía es en ese momento donde Jesús está muriendo por nosotros. Ahí en esa cruz debimos estar nosotros, pero Jesús ocupó nuestro lugar, hermano. Él ocupa nuestro lugar y nos ha sanado, nos ha liberado. Ahora, gracias a ese sacrificio de Jesús, somos sanos, somos salvos. El Señor, el Padre, ya no nos mira a nosotros como pecadores, sino que nos mira como sus hijos. Hermano, Jesús nos ha justificado y nos da su gracia ahí en la Eucaristía. Es un momento para que reflexionemos y vivamos mejor nuestra Eucaristía, hermano. Alabado sea Jesús en el sacrificio de la cruz. Hoy con este canto lindo, acerquémonos a Jesús. Hoy, Señor Jesús, úngeme y hazme dócil, como tú quieras, tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Hoy, Señor Jesús, úngeme y hazme dócil, como tú quieras, tómame y dame fuerza. Hermanos, si creyéramos que Jesús está presente en su cuerpo, alma, sangre y divinidad ahí en la Eucaristía, cuántos milagros nos hemos perdido nosotros, hermanos, por nuestra falta de fe. El saber que Jesús no vino solo a salvarnos, sino que también vino a sanarnos. Hermano, la voluntad de Dios es que nosotros alcancemos el conocimiento de la verdad y que todos nos salvemos y alcancemos la sanidad. Hermano, Dios es ese Padre bueno, ese Padre maravilloso que envió a Jesús y lo ungió con el poder de su Espíritu Santo para sanarnos, para liberarnos. Él vino a enseñarnos cuál es el camino. Él es el camino. Él nos vino a enseñar qué es lo que el Padre quiere que hagamos. El hermano nos enseña para que lleguemos al conocimiento de la verdad. Hermano, la voluntad de Dios es que creamos que Jesús es el enviado de Dios que vino a salvarnos. Es un momento para pedir esa fortaleza a Jesús para poder seguirlo a Él. Y es que, hermano, ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario lo rememoramos nosotros y lo conmemoramos todos los días. Es que ya no es solo pan y vino, sino que es cuerpo y sangre de Jesús. Esa sangre de Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario nos da sanidad y nos da salvación. Hermano, si tú quieres ser sano, necesitas asistir a los sacramentos, necesitas vivir la Eucaristía, hermano. No basta solo una pequeña oración, es necesario que vayamos alejándonos del mal y vayamos santificándonos, seamos personas de oración, de lectura de la palabra, meditación bíblica, de asistencia a los sacramentos, especialmente ahí en la Eucaristía, ser devotos de María Santísima, haciendo obras de misericordia. Vas a ver que es más fácil alcanzar nuestro milagro. Hoy, hermano, yo te invito entonces a que asistamos a los sacramentos.
Hoy es un momento, hermano, que le pidamos al Señor que nos lave con su sangre preciosa, que nos limpie. Apropiémonos, hermano, de los medios de Jesús. Apropiémonos, si es el Espíritu Santo el que nos hace que nos apropiemos de los medios de Jesús ahí en la cruz del Calvario. Eso, hermano, no sucede automáticamente. Es necesario que nosotros le pidamos al Padre que nos llene de su Espíritu Santo para que nos apropiemos de la sangre de Jesús y entonces podamos gozar de esa vida abundante, esa libertad de los hijos de Dios. Hoy entonces, lavémonos con la sangre de Jesús. Entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Escúchame, escúchame. Hoy, hermano, entonces le vamos a pedir a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que mande la lluvia de su Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es ese maestro interior, ese maestro que nos hace que nos apropiemos de los medios de Jesús. Él es el que nos justifica, Él es el maestro de oración, Él es el intérprete de las Escrituras. Reclamemos esa promesa de Jesús que nos dice que no nos va a dejar solos, sino que nos iba a dar la llenura de su Espíritu Santo. Hoy es un momento para que en el nombre de Jesús reclamemos al Padre esa promesa que mande la lluvia de su Espíritu Santo. ¿Qué necesidad tenemos de ser llenos del Espíritu Santo? Hoy, con tus propias palabras, hermano, digámosle a ese Padre bueno que derrame su Espíritu Santo. Digámoselo con nuestras palabras. Necesito más de mi vida. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Ayúdanos. Aumenta nuestra fe para creer que la voluntad de Dios es que seamos salvos y que seamos sanos. Ayúdanos para que esos versículos bíblicos que hoy hemos revisado, hemos meditado, caigan en tierra fértil, para que creamos que la voluntad de Dios es que seamos sanos, para que creamos que Jesús ya cargó con todas nuestras enfermedades y dolores en la cruz del Calvario, así como cargó nuestros pecados y por sus llagas somos sanos. Señor Jesús, sánanos, sálvanos cada vez que nosotros acudamos a ese sacramento de la Eucaristía. Señor Jesús, reaviva en nosotros esa fe en la Eucaristía. Sálvanos, sánanos, Señor, porque sabemos que esa es tu voluntad, que seamos sanos, que seamos libres. Tú viniste, Señor, tú fuiste ungido con el poder del Espíritu Santo para sanarnos, para liberarnos, para vendar nuestro corazón roto, para sanar nuestras heridas, para darnos buenas noticias. No nos has dejado solos, nos has dejado tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios vivo, te necesitamos tu poder, tu ayuda, Espíritu Santo, para que nos apropiemos de los méritos de Jesús, para que nos apropiemos de los beneficios de la justificación. Espíritu Santo, dile a nuestro espíritu que el Padre es nuestro Padre, un Padre que nos ama, un Padre que quiere que nosotros reconozcamos a Jesús y que nosotros podamos también reconocer a Jesús como nuestro único y verdadero Dios. Hermano, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la imagen visible de ese Dios
que no podemos ver, pero que cuando miramos a Jesús estamos viendo al Padre, así como le dijo Jesús a los discípulos: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Hermano, Jesús es nuestro hermano mayor, Él es nuestro eterno y sumo sacerdote, pero también es nuestro único y verdadero Dios. Hermano, Jesús está ahí para sanarnos, para liberarnos. La voluntad de Dios es que seamos libres. Hoy, hermano, es un momento para decirle a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que aumente nuestra fe. Hoy acudamos a Jesús para alabarlo, para decirle cosas lindas, para que en acción de gracias y alabanza lleguemos a Jesús a hacer nuestras peticiones y podamos adquirir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es ausencia de problemas, sino que es una seguridad de que Dios está con nosotros a pesar de las circunstancias. ¿Qué necesidad tenemos, hermano, de ser personas de alabanza, personas de adoración? Acudamos hoy a Jesús a pedir nuestra sanidad. Él está más interesado en sanarnos que nosotros de pedirle. Él no se cansa. Hoy, ahí donde estás, digámosle a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que nos siga sanando, que nos siga liberando. Aplica, hermano, todos esos principios que hemos estado observando en la oración. Hoy, hermano, es un momento para que le digamos a Jesús que nos restaure, que nos sane. Es un momento para que creamos que Jesús, por sus llagas, nos ha sanado. Con este canto lindo, hermano, yo te pido que hoy reflexiones con Jesús, con María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos. Lleguemos al trono de la gracia hoy con este texto de Isaías 53 y con este canto lindo de un cantante católico llamado Nil Vélez. Recibamos nuestra sanidad, hermano, ahí donde estás. Jesús ya cargó con las enfermedades y dolores en la cruz del Calvario y nos ha salvado porque se ha llevado nuestro pecado. Él murió por nosotros, Él pagó por todos nuestros pecados, hermano, en la cruz del Calvario, y por su gracia somos salvos. Solo tenemos que ir a esa cruz a recibir ese milagro, a recibir ese papel en donde nos dice que nosotros ya no debemos nada, en donde Él exhibió a nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Ahí nos dice que nosotros ahora somos libres. Hoy, hermano, mi deseo es que tú creas que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos sanos, que seamos libres. Hermano, recibe tu sanidad, hermano, y sé una persona de alabanza, de agradecimiento. Llénate del Espíritu Santo. Sé una persona de alabanza, de agradecimiento, de adoración, y pídele a Jesús, así como hemos ido aprendiendo en este curso, hermano. Este curso tenemos que recibirlo y tenemos que llevarlo uno por uno, hermano. Cada capítulo, cada audio, hermano, lleva una continuidad. Hoy es un momento para poner en práctica todos esos conocimientos y recibe tu sanidad, hermano. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús.
Hermano, recuerda que tú también fuiste ungido con el poder del Espíritu Santo para realizar esos milagros de Jesús. Hermano, tus manos son las manos de Jesús. Ponte las manos ahí en ese lugar enfermo y declara tu sanidad, hermano. Recuerda que Jesús dice que esas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Le pondrán las manos a los enfermos y ellos sanarán y expulsarán demonios. Es un momento para que tu hermano eches fuera esa enfermedad. Y si tú crees que tu milagro está ahí, lo vas a obtener, hermano. Solo basta que creas. La fe es necesaria, hermano. ¿Qué necesidad tenemos de la fe? Y la fe nace de oír la palabra. Necesitamos de creer que la voluntad de Dios es que seamos sanos. Necesitamos saber, hermano, que también fuimos ungidos con el poder del Espíritu Santo. Necesitamos saber que si vamos en acción de gracias y alabanza a hacer nuestras peticiones, vamos a ser sanos, vamos a ser libres. Necesitamos saber que lo que nos está pasando no es más grande de lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Qué necesidad tenemos, hermano, de creer en Jesús un momento para quedarnos ahí postrados a los pies de Jesús en el corazón de María Santísima y llenarnos del Espíritu Santo? Recibe tu sanidad.